De Nahum, que les gustó mucho, los asustó, ¿verdad? Era un libro muy corto, 3 capítulos, pero muy difícil porque habla solamente de juicio. La destrucción que viene sobre el mundo, en realidad eso es lo que la Biblia habla. Y por eso Dios lo puso en la Biblia, porque Dios está advirtiendo al mundo lo que va a suceder en el futuro. Pero gracias a Dios, lo terminamos. Y ahora vamos a estar en un libro que es el libro más alegre de la Biblia. ¿Lo creen? Habla de la palabra gozo y gozarse 16 veces en 4 capítulos nada más. Déjenme darles un poco del trasfondo de historia del libro de la carta de Filipenses de Pablo a la iglesia de Filipo, que es la primera iglesia que se fundó en Europa. Esta ciudad estaba bendecida por una razón. Ellos estuvieron del lado de un grupo del general romano que ganó la batalla y le dio a Filipo el derecho de ser casi exentos de impuestos. ¿Quién no quisiera eso, verdad? Y les dio derechos eran ciudadanos. Los ciudadanos de Filipo eran considerados ciudadanos romanos, que tenían mucha bendición por eso. Pero Pablo había plantado esta iglesia 11 años antes de lo que vamos a estudiar. Pablo estaba predicando el evangelio por todo Asia Menor, parte de Europa, y se metió en problemas porque cuando se predica la palabra de Dios siempre hay enemigos. Siempre hay enemigos y él fue uno de los que sufrieron más predicando el evangelio, porque al diablo no le gusta. ¿Sabían eso? Al diablo no le gusta que uno ande predicando el evangelio. Al diablo no le gusta que uno le sea fiel a Dios, que crea lo que dice su palabra, que le seamos obedientes, sinceros. Y siempre está tratando de ponernos trampas, obstáculos en el camino. Bueno, Pablo lo atacó más que a ninguno de nosotros porque Pablo era un hombre, era un erudito, un catedrático, era un hombre muy educado, era un pastor, era un misionero, era un apóstol y era un guerrero de Cristo. Y el diablo, por supuesto, lo iba a atacar. Y voy a comenzar con un poco de la historia de cómo Pablo vino, cómo comenzó la iglesia de Filipo. Lo vamos a leer en Hechos capítulo 16, la historia de Pablo. Si gustan ir a Hechos 16, o si gustan seguirme y escuchar, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración. ¿Por qué iban a la oración? Porque no había sinagoga en Filipo, porque no había 10 hombres cabezas de su hogar en la ciudad. Cuando había 10 familias y el hombre era la cabeza de la familia, los judíos podían construir una sinagoga. Bueno, como no había, iban a la hora de la oración y una mujer llamada Lidia estaban a un lado del río orando, y una mujer llamada Lidia creyó y abrió su casa para que comenzaran un estudio en su casa, y realmente tal vez ahí comenzó la primera iglesia. Dice la Biblia en el segunda parte del versículo 14, dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra, a lo que Pablo decía. 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Alguna vez han ido que les echen las cartas, le lean la mano, el café o algo así? ¿Ninguno de ustedes? Caramba, no. Pues yo sí, yo lo confieso. ¿Y qué te dijeron? ¿Y saben por qué? A veces sí le dicen a uno ciertas cosas. Sí le dicen a uno ciertas cosas verdaderas porque tienen un espíritu de adivinación, un demonio. Es un demonio el que está
dentro de ellos, ayudándolos a decir ciertas cosas. Esta muchacha le daba mucha ganancia a sus amos. Dice, estaba siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, no a ella, al espíritu que estaba en ella, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Qué sucedió? El demonio salió. Ella dejó de adivinar. Los amos de ella agarraron a Pablo, lo golpearon y lo metieron a la cárcel. Y dice en el versículo 24, dice, el cual recibió el mandato, el carcelero, los metió en el calabozo después de golpearlos, al calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Saben lo que es un cepo? Son dos tablas. Le hacen un hoyo, o sea, la cortan por mitad, le hacen hoyos, y ahí meten los pies de los presos. Y los ponían en posiciones muy incómodas, a veces casi colgando ahí. Era una tortura. Ahí es donde los pusieron después de golpearlos. Y diríamos, en este momento Pablo y Silas, su compañero, estarían muy deprimidos, enojados, quejándose, por supuesto, de lo que les hicieron, ¿verdad? Eso sería lo que un hombre sin Cristo, sin visión, haría. Eso es probablemente lo que algunos de nosotros haríamos. Pero miren lo que ellos hicieron. Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En lugar de quejarse, estaban alabando y glorificando a Dios, cantando cantos a Dios. Eso es lo que es un siervo de Dios. ¿Y qué sucedió? Hubo un temblor, las cadenas se le cayeron a todos los presos, el carcelero pensó que todos habían escapado, ya se iba a matar, cuando Pablo le grita y le dijo, no te hagas daño, estamos todos aquí. El carcelero vino y les dijo, sacándolo, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después de esto los echaron de la ciudad, llegaron a otra ciudad y que fueron a predicar el evangelio. Se armó un escándalo en Tesalónica y dijeron la gente del pueblo, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. De ahí se van, llegan a Berea, de ahí luego llegan a Filipo, y es donde comienza la historia que estamos estudiando. O sea, ya estaban en Filipo. A donde quiera que iban, los golpeaban, los perseguían. Comenzamos, Filipenses, de nuevo les digo, es un pueblo bendecido porque era una colonia romana. Y la palabra de Dios nos va a enseñar las maravillas que Dios hace en el corazón de una persona. No importa cuántos problemas se enfrente, Dios puede. ¿Saben? Todos vamos a enfrentar problemas. Todos vamos a enfrentar problemas en la vida. Todo depende de nosotros cómo vamos a reaccionar. Vamos a ser negativos, nos vamos a quejar, vamos a renegar, vamos a alejarnos de Dios porque no nos ha contestado la oración como pedimos. ¿Saben que Dios siempre contesta nuestras oraciones? El problema es que no siempre nos gusta lo que nos dice. A veces nos dice que no. A veces nos dice, espérate, estás pidiendo la cosa equivocada. Yo tengo algo mejor para ti. Ellos, en lugar de quejarse y arrepentirse, ellos solamente se sometieron a Dios, a la voluntad de Dios. Y Dios lo usó poderosamente, sufrieron tremendamente. Pero Pablo nunca lo vemos quejándose de sus circunstancias. Le da la honra y la gloria a Dios. En el boletín, en los últimos versículos que les pusimos ahí, dice, eso lo tengo en inglés. ¿Dónde está el de español? Ya me lo robaron. Está donde está mi stand. Ah, bueno. Lo quité. En los últimos versículos, ¿qué dice Pablo? Después de todas sus aflicciones, regocíjense siempre en el Señor.
dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque sabía a dónde iba a ir si moría. Va a la presencia de Dios. A un cristiano no nos debe de asustar la muerte, ni las enfermedades. Son parte de la vida. Son parte de la vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo está en mí, Cristo está conmigo y Dios me va a ayudar a salir adelante. ¿Saben? Dios siempre nos ayuda a salir del problema o nos saca a través del problema, pero siempre nos saca. Y si no nos libera aquí, nos va a liberar en la otra vida. Porque ¿saben que nadie se va al cielo con cáncer, con diabetes? Se va tal vez de aquí, pero no se lo lleva. No, nadie lleva una enfermedad al cielo. Las enfermedades se quedan aquí. Los problemas se quedan aquí. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es uno de mis versículos favoritos. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios ha comenzado en nuestras vidas, Él lo va a terminar. ¿Saben? Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado con nosotros. Todavía está trabajando en nosotros y con nosotros y por nosotros. Dios no nos ha abandonado, ¿saben? Él está siempre con nosotros. Entonces comenzamos en el versículo 1 de Filipenses 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Saben lo que dice la palabra siervos en griego? Es doulos, en griego. Quiere decir esclavos voluntarios. Porque hay esclavos que son sometidos contra su voluntad. Había miles o millones, tal vez casi en el Imperio Romano. Por lo menos una tercera parte, si no la mitad de los habitantes en Roma eran esclavos. Y los tomaban de los países que conquistaban, mataban a los que mataban y a los que sobrevivían, que estaban en buenas condiciones todavía, se los llevaban de esclavos y esclavas. Los vendían en el mercado donde se vendían los esclavos. Pero en la marqueta, gracias. Y lo que están haciendo Pablo aquí, está diciendo, somos esclavos voluntarios, porque amamos a nuestro amo, a nuestro maestro. Dice, y menciona a Timoteo. Timoteo era un joven que Pablo estaba discipulando, y después lo puso como pastor de una iglesia. Dice, Pablo y Timoteo, siervos o esclavos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A todos los santos. ¿Qué hay que hacer para ser santo? A ver, díganme. ¿Qué debemos hacer para ser santos? Obedecer las leyes. ¿Hacer milagros? No, recibir a Cristo. Bueno, depende de dónde vienen. Ser obedientes. Si venimos de la religión, los santos tienen que haber vivido una vida prácticamente perfecta, santa, y haber hecho milagros. Entonces son canonizados. Primero son beatificados y después son ya más ascendidos, santificados o canonizados, y ahora ya puede la gente pedirle su intervención. Todo eso está falso en la Biblia. Porque la Biblia dice que solamente a Dios debemos de adorar. Eso rompe el primer mandamiento. Si tenemos otros dioses, solamente a Dios debemos de adorar. Santos son separados. Eso quiere decir, los santos son los que son separados del mundo, que se han entregado a Cristo. No que viven una vida perfecta, ni una vida completamente santa. Porque ¿quién de ustedes no ha pecado? Todos. Ok. Inclúyanme al frente. Ahora, ¿quién de nosotros nunca va a volver a pecar? Es imposible. Levante la mano el que nunca va a volver a pecar. Imposible. Porque si la levanta, ahí le voy a decir mentiroso, porque va a volver a pecar. Sí. Y no la levanto yo porque voy a volver a pecar. Porque estamos todavía en esta carne. Estamos todavía en este mundo. El diablo todavía tiene acceso a nosotros. Hacernos tropezar, hacernos caer. Entonces, ninguno de nosotros podemos decir que ya somos santos por nuestro mérito.
Somos santos porque Cristo nos santificó con su sangre, nos purificó, nos limpió de todos nuestros pecados y nos adoptó. ¿Saben que Dios no hizo a los ángeles a su imagen? Dice en la Biblia, en Génesis, Dios hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. No dijo hagamos a los ángeles a nuestra imagen y semejanza nuestra, sino a los hombres, porque tanto nos ama Dios, que nos hizo a su imagen. Díganme cuánto valor tiene un puño de lodo, de barro, de tierra. No tiene ningún valor. ¿Saben que la tierra tiene los mismos elementos que nosotros tenemos? Porque fuimos creados de la tierra. Pero fuimos creados a la imagen de Dios. Tenemos tres. El Dios es una trinidad. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y Dios creó al hombre a su imagen y tanto lo amó que después que el hombre pecó, el hombre trastabilló y cayó en el pecado, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por ellos. Así nos valora tanto Dios a cada uno de nosotros. Pero no podemos llamarnos santos porque somos buenos, porque lo obedecemos. Somos santos porque nos ha santificado. Ahora, porque nos ha santificado, la Biblia dice que trabajemos en nuestra fe. Work out your own salvation within fear and trembling, ¿cómo se dice en español? Trabajar en, ay caramba, se me chispotea en la traducción. Pero dice que debemos esforzarnos para vivir una vida limpia, una vida santa. Pero no lo podemos hacer en nuestra carne. Tenemos que someternos a la influencia, al poder y la guianza del Espíritu Santo. Y hacer el esfuerzo de vivir una vida limpia. Porque nosotros tenemos el poder de decir sí o no al pecado. El diablo pone la tentación. Depende de nosotros si mordemos el anzuelo, la carnada. Él pone la tentación enfrente de nosotros. Pero somos nosotros los que abrimos la boca y la cerramos. Y somos nosotros los que el diablo jala la línea y ya nos agarró. Depende de nosotros. El Espíritu Santo también es el que nos El Espíritu Santo nos redarguye, nos aconseja, nos llama, nos dice. Al mismo tiempo, Cristo está orando por nosotros también. En el capítulo 17 de Juan nos dice la Biblia que Cristo, Él dijo, no oro solamente por estos, sino por aquellos que creerán por el testimonio de estos. Tenemos a Dios en nuestro equipo, podríamos decir. Él está de nuestro lado, Él nos apoya. El Padre está con nosotros, lo vamos a ver. El Espíritu Santo está con nosotros. Jesús dijo, me voy, pero enviaré al Espíritu Santo, que estará con ustedes. Y al final del libro de Mateo, capítulo 28, al final, donde dice, vayan en todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Hasta el final. ¿Cuándo se acaba el tiempo? Cuando Él diga. Pero el tiempo transcurre todos los días, ¿verdad? Ahora ya no es sábado, ya es domingo, porque ya transcurrió de un día a otro. Hasta el final de los tiempos Él va a estar con nosotros, quiere decir eternamente. Amén. Eternamente está con nosotros. Pero de nosotros depende también cómo vamos a vivir. Vamos a vivir una vida de obediencia, de fe, seguirlo con todo nuestro corazón, o vamos a ser indiferentes. Vamos a tratar a Dios como tratamos a un amigo, o vamos a ser simplemente indiferentes a Él. Él es nuestro Dios, Él nos creó, Él nos dio la vida, Él nos salvó. Y dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso es lo que hay que darle en respuesta por todo lo que ha hecho por nosotros, que nos ha santificado en Cristo. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos. Esto no quiere decir, por ejemplo, en la religión hay muchos rangos. Eso quiere decir, obispos son pastores, o son los ancianos, son los líderes de la iglesia. Los diáconos son los que ayudan en el trabajo de la iglesia, los que limpian, los que hacen reparaciones, los que pintan, lo que sea necesario en la iglesia.
dice, gracia y paz a vosotros. Gracia era el saludo griego, charis, o cares, y paz es la palabra en hebreo shalom. Lo saluda porque había la gran mayoría de los creyentes ahí eran gentiles. Había pocos judíos, pero saluda a los dos grupos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ven, aquí está la unión del Padre y del Señor Jesucristo. En Efesios 4:1 al 6, escuchen esta linda versículo. Si gustan leerlos, en Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Se dan cuenta? ¿Saben por qué dice preso en el Señor? Porque Pablo escribió estas cartas estando en prisión en Roma. Probablemente lo tenían encadenado día y noche o durante la noche a un soldado, constantemente. Estaba en lo que le llaman arresto domiciliario. O sea, estaba en una casa rentada y tenía acceso que viniera gente a visitarlo. Y en lugar de estarse quejando Pablo de sus circunstancias, Pablo está escribiendo encadenado, dice aquí, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que siempre nos llevemos bien, que nos aguantemos unos a otros. ¿Saben? Nunca vamos a salir de acuerdo en todo, ¿verdad? Por ejemplo, si les dijera ahorita, vamos a ir a comer, terminando. ¿A dónde vamos? Unos me dirían, bueno, vamos aquí cruzando el estacionamiento. Otros dirían, no vamos al Gobertos, no vamos al Santana, no vamos, bueno, ese ya ni existe, ¿verdad? Vamos a otro lado, ¿verdad? Ya tendríamos varias diferentes opiniones. Eso no nos debe de poner unos contra otros. Decimos, bueno, ahora vamos aquí, mañana vamos allá. Que vivamos todos en paz, en la unidad del Espíritu Santo, en el vínculo de la paz, versículo 4. Y miren lo que habla, no hay diferencias de iglesias aquí. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Claro, en ese tiempo no había denominaciones, era la iglesia cristiana. La iglesia católica vino a existir, empezar hasta el siglo IV. Antes de eso no había papas. Había líderes de las iglesias, pero la iglesia los ha nombrado papas para poder tener sucesión desde Pedro hasta nuestros días, pero no es verdad. Conozco la historia y si no me lo creen, investíguenlo y verán que tengo razón. Había una sola iglesia, la iglesia de Cristo, y en el mundo, y no quiero hablar mal de ellos, porque hay muchos católicos que son cristianos, que son salvos, a pesar de que están en una religión donde les enseñan muchas cosas que no son bíblicas. Pero hay muchos que le han entregado su corazón a Cristo y viven una vida cristiana y son nuestros hermanos. Con eso quiero decir, hay una sola iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Los que han puesto su fe y su dedicación, su amor, su lealtad a Cristo. Sea el bautista, sea testigos de Jehová, eso no. Ni mormones, esos están fuera. Pero otras denominaciones como Calvary Chapel, ¿verdad? Capilla Calvario, los hermanos pentecosteses. Muchas de esas son iglesias que están basadas en la Biblia y son nuestros hermanos. Porque Dios solamente tiene una familia. ¿Saben que Dios no tiene, cómo les diría, nietos? Todos somos sus hijos. Todos somos hijos, no somos cuñados ni primos. Todos los cristianos somos hermanos. Y Dios tiene una sola iglesia de muchas denominaciones.
Y eso es lo que está hablando aquí. Por eso es un solo evangelio, hay un solo Dios, un solo Salvador, una fe, un cuerpo y un espíritu que el que nos une a todos. Regresemos y volvamos a Filipenses, donde dice: doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo oraba siempre por las iglesias, y yo lo aprendí de él, yo oro siempre por ustedes. Y cuando sé que alguien está en alguna necesidad, o está enfermo, o está en el hospital, voy y lo visito, o vamos y los visitamos. Ahorita tenemos una pareja en el servicio de inglés que están criando a su nietecito prematuro. Los padres andan en problemas en sus vidas, no son capaces de criar a su bebé. Los abuelos lo están tomando toda la responsabilidad. Y saben que los niños duermen como niños, ¿verdad? Cada hora despiertan y quieren comer. Y cada otra hora hay que limpiarlos. Y los niños duermen mientras los papás están despiertos o los que los cuidan. O sea, es un trabajo, es una gran responsabilidad. Pero ¿saben lo bonito? Que la iglesia y los hermanos han venido, las hermanas, a apoyarlos en todo. Con ropa, con pañales, con comida, yendo a reemplazarlos que se puedan ir a caminar, a desayunar, a dormir o lo que necesiten. Se están rotando, llevándoles comida, llevándoles lo que necesiten. ¿Por qué? Porque somos una familia y debemos de apoyarnos unos a otros y amarnos unos a otros, aun con todas nuestras imperfecciones, porque ninguno somos perfectos, ¿verdad? ¿Quieren conocer mis problemas, mis defectos? Pregúntale a mi esposa, ella me los conoce todos. Son las que nos conocen mejor, ¿verdad? Y aún así me aguanta, ya tenemos 42 años, vamos para 43 y todavía me está aguantando. Gloria a Dios. Gloria a Dios, digo yo también. Ya, y vaya, si fuera por obras se ganaría la salvación. Pero es por gracia. Amén. Pero aún que nos conocemos, nos perdonamos nuestros errores, nuestros defectos que tenemos todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos somos humanos y tenemos defectos, pero hay que soportarnos y amarnos unos a otros. Versículo 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice: siempre en todas mis oraciones rogando con todo gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la buena obra que está haciendo? Nos está llevando de día a día, nos está limpiando y perfeccionando cada día. No está hablando de la salvación, porque la salvación es en un solo momento. La salvación, primeramente, no la ganamos. Segundo, no la merecemos. Y no hay nada que podamos hacer o dar para ser salvos. Ese es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es obra de Dios. Pero ahora que hemos sido salvos, debemos de trabajar en nuestra salvación de esta manera. Debemos de caminar la vida cristiana todos los días de nuestra vida. Les voy a leer varios versículos donde nos menciona que Dios nos ama, nos escogió y Él es el que hizo todo por nosotros. Nosotros no hemos hecho nada para merecer la salvación, porque hay quienes dicen, y he oído y hasta yo lo he llegado a decir, que encontré a Cristo. Realmente yo no lo encontré, Él me encontró a mí. Porque la Biblia dice en Romanos 3 que nadie busca a Cristo, no hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Todos aún se han alejado, se han vuelto corruptos. No hay quien busque a Dios. Él es el que nos buscó a nosotros. Ahora, en Juan 6:40 dice la Biblia: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
en el versículo 44 del mismo capítulo, dice, ninguno puede venir a mí, ¿ya escucharon? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Gracias, Padre. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven? Que nosotros no estábamos buscándolo, Él nos estaba buscando. ¿Quién estaba buscando a quién? ¿El hijo pródigo o el padre? El padre estaba esperando a su hijo que regresara, ¿verdad? Él es el que hace toda la obra. En Romanos 8, 29 al 39. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Se dan cuenta que Él nos predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito quiere decir también el más importante. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se creen que no tienen lo suficiente en este mundo? Somos pobres en este mundo comparado con otros. Él nos dará con Él todas las cosas. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se han puesto a pensar que Cristo ora por nosotros, intercede por nosotros? Amén. ¿Ya? En el capítulo 17 de Juan nos lo menciona. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que, miren, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, que decir, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dan cuenta? Qué maravilloso. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Nadie ni nada nos puede separar. Nos ama tanto que está dispuesto a soportarnos tal y como somos. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Si dicen siguen en el 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? A ver, ¿cuántos se acuerdan de las bodas en México? Cuando dan una cajita con unas moneditas adentro, ¿verdad? Sí. Se llaman las arras. Es la promesa que hace el esposo de que va a proveer para su esposo. En la antigüedad había una dote. En la antigüedad y en algunos países todavía se usa eso. En nuestra cultura son las arras. En otras culturas es la dote, que antes también se usaba. Y lo que era, yo digamos que conocí a mi chula en el trabajo. Y dije, esta no se me va. Esta la persigo hasta el final. Y pues le hablo, le propongo y me dice que sí. Ahora tengo que negociar con el futuro suegro. Y le digo, don Quique, me quiero llevar esta pollita.
¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar? Y mi suegro, que era muy buen comerciante, me diría, pues, ¿en qué trabajas? No, pues apenas me mantengo. No, vete a buscar otra. Le he dicho, bueno, mi hija vale 5 vacas. Antes no había dinero, la gente era regularmente agricultores. Y hay una historia que yo leí sobre eso. 100 vacas. Eso solo Elon Musk. Pero es lo que hacían, negociaban los padres. Escúchenme esto. No era el novio, era el padre del novio y el padre de la novia los que hacían el trato. Y negociaban según con lo astutos que eran para negociar o según la promesa, lo que valía para él la novia. Entonces llegaban a un acuerdo, hacían el contrato, y hacían el intercambio y él pagaba la dote. Y la dote era para ella, ¿sabe? Y parte para él, para el padre. ¿Saben por qué? Porque iba a perder a una trabajadora en su casa, en el campo. Y también, por si había un divorcio, había un problema y no se entendían, esa dote era para que ella pudiera subsistir. Porque en ese tiempo no había Walmart, no había las tiendas o los negocios donde la gente trabajaba y ganaba un sueldo. Lo recuerdan, de nuevo, era una cultura más bien agrícola. Y las mujeres regularmente no trabajaban fuera de la casa. Entonces eso, la dote, si había un divorcio, con eso se mantenía ella. Pues Cristo pagó el precio para comprar a su novia. Pero saben, el padre fue muy exigente. Cuando él dijo, quiero esta novia, me quiero casar con ella, ¿cuánto me va a costar? Y el padre de la novia le dijo, tu vida. Tu vida, ¿estás dispuesto a dar tu vida por ella? Latigazos. Y Cristo dijo, sí. Él dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y en este caso podríamos decir que, a ver, déjenme hacer un poco de cambio a la historia, el que nos tenía poseídos era Satanás. Estábamos bajo el pecado, nacimos en pecado de padres pecadores y para redimirnos del dueño que teníamos antes, que era Satanás, el padre tuvo que dar a su hijo para redimir a la novia para su hijo. Así nos ama tanto Dios. Nos escogió y nadie nos puede arrebatar de su mano porque Dios es todopoderoso. Y Satanás es simplemente un ángel caído. Tiene mucho poder contra nosotros, pero contra Dios no tiene ningún poder, porque Dios lo creó. Y pueden leer la historia de la caída de Satanás en Isaías 14 y en Ezequiel 48. Ahí está la historia de la caída de Satanás. Quiso ser como Dios y nadie puede ser como Dios. Solamente Él. Entonces, Él estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros. En Hebreos 7:25 nos dice la palabra de Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente, ¿se dan cuenta? Escuchen esta palabra, perpetuamente, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él vive, por lo cual puede, ¿y quién es el que salva? Jesús. Puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En el capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Se dan cuenta? Es el autor. ¿Por qué tenemos fe? Porque Dios nos dio la fe para creer. Y después de que creímos, nos premia por haber creído, dándonos la vida eterna. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo? Volteen alrededor todos nosotros. El gozo de que un día vamos a estar en su casa. Hemos sido lavados, perdonados, santificados, que eso no es lo que nos hizo santos, no nuestras obras.
Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando el oprobio, despreciando el sufrimiento, los latigazos, las escupidas, todo lo que sufrió la cruz, los clavos, las alcayatas que le traspasaron los pies, todo lo hizo por nosotros. Todo lo hizo por nosotros. Porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es lo que hizo Dios por nosotros. Así nos ama Dios. Y ahora quiere que nosotros nos amemos unos a otros, nos perdonemos unos a otros, porque Dios nos ha perdonado. Nos ha perdonado todos nuestros pecados. En 1 de Timoteo 2:5 nos dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y de nuevo aquí les digo, hay un solo mediador. María no es co-mediatrix, que quiere decir co-mediadora, co-redemptrix, co-redentora, es lo que enseña la iglesia. La Virgen no tiene ningún poder ni para intervenir ni para salvar, solo Cristo. Y se lo estoy leyendo en la Biblia, no es mis ideas, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Claramente queda aquí, que solamente Él es el que tiene el poder de mediar por nosotros, porque Él es el que dio su vida por nosotros. Él fue el que nos redimió, Él fue el que nos salvó. Por eso, es lo que dice, regresando a Filipenses, versículo 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra de salvación, de llevarnos hasta el final, porque Él dijo, de todos los que el Padre me dé, no perderé ni uno solo. Dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y eso quiere decir hasta el día en que estemos con Jesucristo. Gloria al Señor. Físicamente o espiritualmente en el cielo con Él para siempre. Versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones. ¿Se dan cuenta que menciona aquí las prisiones? También acá en Efesios mencionó sus prisiones, que estaba encadenado. Aquí menciona sus prisiones. Dicen, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Que somos una sola iglesia. Y cuando es como la iglesia, es como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se ha fracturado alguna vez un dedo, una mano? Sí. Todos nos hemos fracturado alguna vez. ¿Y qué es lo que decimos? Qué bueno que la pierna izquierda para que se le quite. La derecha no siente nada. Las orejas no me duelen, los ojos sigo viendo, la nariz sigo oliendo. No me importa que esté quebrada la pierna. No, ¿verdad? Inmediatamente ponemos toda nuestra atención en esa parte del cuerpo que está dañada. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro cuerpo. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, y cuando uno sufre, todos sufrimos. Cuando uno se goza, todos nos gozamos con esa hermano o hermana. Porque somos un solo cuerpo. Y debemos de intervenir e interceder unos por otros. Aquí hay diferentes talentos. Cada persona tiene talentos para hacer ciertos trabajos. Y como los conozco todos, me parece que conozco sus talentos y talentos que yo no tengo. Pero si tengo una necesidad, sé quién llamarle, ¿verdad? Y yo sé que me van a ayudar. Espero que me vayan a ayudar. Y si necesitan mi ayuda, yo estoy dispuesto también, porque somos una familia, somos un cuerpo. Y somos parte del cuerpo grande que es la iglesia de Cristo. Y de nuevo en el cielo no va a haber denominaciones que católico, que protestante, que luterano, presbiteriano, chilango, japonés o chino. Allá no va a haber nada de eso. Todos somos los hijos de Dios. Todos somos los hijos de Dios. Y eso es lo maravilloso. Él va a terminar lo que comenzó. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? A ver, mis estudiantes.
¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Todo La está penúltima, voy Todo a está decir. consumido. Exactamente. Consumado. Consumado es, terminado es, todo está terminado. Tetelestai. Todo consumado. La última palabra dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, pero fue la penúltima. Muchas veces la usan como la última porque es según el evangelio que uno está leyendo. Pero todo lo terminó. No dijo hasta la próxima. Bueno, yo casi lo terminé, ustedes lo terminan. A ver, ¿quién de nosotros? ¿Quién de nosotros tiene algún proyecto que empezó y no ha terminado? Todos tenemos proyectos sin terminar. ¿Qué sucedería si muriéramos en este momento? Si cayera el edificio sobre nosotros. Bueno, lo que no terminamos se queda sin terminar. Pero Cristo no dijo eso. Bueno, ya me crucificaron, ya voy a morir. Ustedes terminan lo que empecé. No. Digo, terminado es. ¿Por qué? Porque a eso vino y eso terminó. Y vino con el último propósito de obtener nuestra salvación. Y lo terminó en la cruz. Y la aseveración, la comprobación del Padre fue cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, abriendo el acceso al lugar santísimo, donde nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una sola vez al año a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, y tenía que purificarse y confesar sus pecados antes de entrar al lugar santísimo, porque si había pecado en él, Dios lo mataba instantáneamente. Le amarraban una soga en el pie, tenía como campanitas en su vestuario y estaba ofreciendo los sacrificios, y los sacerdotes estaban afuera de donde estaba el velo, escuchando. Mientras oía el ruido de las campanitas, todo va bien. Si oían ¡pum! Silencio, Dios lo mató. Nadie podía sacarlo. Lo sacaban con una soga. Porque si alguien más entraba, Dios lo mataba también. Porque la Biblia dice: el alma que pecare ciertamente morirá. Y todos somos pecadores. Cuando se abrió el velo, se rasgó el velo, que era como así de grueso. Eso significó el acceso que tenemos directo al lugar santísimo, la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo terminó la obra de salvación. Nosotros no podemos agregarle nada. Lo que podemos agregar nosotros ahora es no por nuestra salvación, sino porque somos salvos. Ahora le ofrecemos nuestras vidas, como dicen Romanos 12, 1 y 2. Déjenme, se los leo para no hacerlo mal. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, miren, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no se hagan al molde de este siglo, de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero presentamos nuestros cuerpos, presentamos nuestras vidas en un sacrificio vivo. Dios no nos está diciendo que moramos, que nos matemos como un sacrificio, porque todos los corderos que se ofrecían en el templo tenían que matarlos. Por eso Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, tuvo que morir, porque tenía que ofrecerse para pagar por nuestros pecados. ¿Recuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Sinaí? Levantó la daga y ya estaba listo para matarlo, después que lo amarró sobre la leña donde lo iba a quemar. ¿Qué le dijo el padre? ¡Para! Ya veo que crees, que has confiado en mí. Dios se proveerá a sí mismo el sacrificio. Y encontró un carnero atorado en un ramaje, en unas hierbas, y eso fue lo que ofreció. Abraham, Dios no le permitió sacrificar a su hijo, pero Dios sí sacrificó a su hijo. ¿Saben por qué no lo dejó? Porque ¿qué nos hubiera servido a nosotros que Isaac hubiera muerto si era un pecador como nosotros? De nada.
pero Dios tenía que ofrecer un sacrificio de un cordero perfecto, sin mancha, como dijo Juan el Bautista cuando estaba con sus discípulos y vio a Jesús caminando por el mar de Galilea, a la orilla, que dijo, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es el único Cordero que podía quitar nuestros pecados y es el que ofreció su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y es lo que nosotros hacemos ahora, es lo que nosotros debemos hacer ahora, servir al Señor con todo nuestro corazón. En Corintios 1:8 dice la Biblia, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos sin mancha. Que sea, ay caramba, pues yo tengo más manchas que un tigre, pero Él nos está limpiando con su preciosa sangre. Todos nuestros pecados han sido lavados en la sangre de Cristo y Él nos va a presentar irreprensibles. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna reprensión o acusación contra nosotros. Cuando vayamos ante el juicio, ¿saben lo que va cuando Dios abra los libros? Cuando Dios abra los libros para ver todo lo que hicimos en nuestra vida, van a estar las páginas en blanco, porque no hay nada contra nosotros ya. Cristo lo pagó todo. Estamos ahora en unión con Cristo, estamos unidos en su vida, en su muerte y en su resurrección. Piensen en eso, unidos con Él, con Cristo, en su muerte, en su muerte y en su resurrección. En 2 Corintios 5, 9 y 10 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Me escuchan? No oigo voces. ¿Me escuchan? Amén. Ah, bueno. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, miren, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Él es el juez, porque el Padre le ha dado toda la autoridad a su Hijo. Él es el que nos va a juzgar a todos. Él es el juez. Nuestros pecados fueron juzgados en la cruz y perdonados. Ahora va a juzgar todas nuestras obras. ¿Qué hicimos en nuestra vida cuando estábamos en este cuerpo? Sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer. Nos dice en el Apocalipsis 22, dice, he aquí vengo y mi recompensa conmigo para dar a cada cual según sean sus obras. Así es de que todos tenemos una cuenta en el banco, en el cielo. Depende de nosotros lo que le ponemos. En toda nuestra manera de vivir, lo que damos al indigente, a la iglesia, al vecino, a quien sea. Dios nos va a premiar. Pero si robamos al vecino, ahora tenemos que dar cuentas por lo que hicimos. Así es que vivamos una vida gozosa, alegres, hermanos. Recuerden quiénes somos en Cristo. Recordemos lo que Cristo hizo y lo que está haciendo, intercediendo por nosotros y lo que nos está preparando. ¿Qué dijo? Voy y preparo un lugar para ustedes y si me voy vendré y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Juan 14, 1, 2 al 3. Voy a preparar lugar para ustedes. ¿Saben qué va a venir? ¿Saben por qué? Porque el novio, ¿saben lo que hacía? Déjenme ya para terminar. El novio, cuando el padre le decía, hacían el contrato, los suegros, ¿verdad? La dote, las arras. Para nosotros las arras son el Espíritu Santo que Dios nos dio, que ya somos sus hijos, ya estamos comprometidos. Ahora solamente estamos esperando las bodas el día de la boda del Cordero en el cielo. Cuando le decía el padre, ponte a trabajar en la casa, no era como ahora que cada quien tiene su casa aquí y allá, ¿verdad? Le agregaban a la casa otro cuarto más. Se casaba otro hijo, le agregaban otro cuarto más para que vivieran
pero la familia vivía toda junta prácticamente y cada quien tenía su cuarto. Dijo, voy a preparar lugar para ustedes y si me voy, vendré y los tomaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Él está preparándonos. Recuerdan, el hijo iba a agregarle a la casa. El hijo se fue y le está agregando la casa para cada uno de nosotros. Y todos vamos a estar un día con él. Hay quienes dicen, bueno, como no, allá no vamos a dormir, allá no vamos a tener que acostarnos a descansar. Lo que en la casa puede ser un cuerpo nuevo, pero eso lo dejamos para otro día. Eso es otro mensaje, más a fondo. Pero él está preparándonos un lugar para venir por su novia. El padre ya cuando terminaba la casa, llegaba el plazo, le decía, ok, hijo, ya terminaste la casa. Yo me imagino que trabajaba 16 horas al día, ¿verdad? Porque ya quería traerse a su novia. Y ya que estaba terminada la casa, le decía el padre al hijo, decía, y es tiempo de que vayas por tu novia. Él juntaba a sus amigos, juntaba el mariachi, con la banda que tuvieran, y se iban todos con la música, los cantos, a celebrar. Iba y traía a la novia a su casa, y ahí se consumaba el matrimonio. Él está preparando todo para ir por su novia, para llevarla a su casa, a celebrar las bodas del Cordero. ¿No es maravilloso? Gracias, Señor. ¿Todos contentos de estar un día ahí? Sí. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Dios Todopoderoso, lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos. Le damos toda la honra y toda la gloria, Señor, y oramos, Señor, por nuestros hermanos en Cristo en todas las iglesias. Oro por mi hermana, mi hermano, mis hermanos, Señor, que han venido a Cristo. Y por todos sus hermanos y hermanas, padres, hijos. Gracias, Señor, porque usted ha hecho la obra en el corazón de cada uno de ellos y en el corazón nuestro. Le entregamos nuestras vidas, nuestra lealtad, nuestra fe, la ponemos en usted y confesamos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y sabemos que está preparándonos lugar y vendrá por nosotros pronto. Mientras, Señor, ayúdenos a serle fieles en todo. Y a invertir, Señor, en el reino que nunca tendrá fin, donde estaremos con usted para siempre. Le pido su bendición para cada uno de mis hermanos que están aquí, los que no han podido estar y los que no quisieron estar, que les pongan en sus corazones el deseo de estar aquí con nosotros la próxima vez. Bendígalos donde estén. Y gracias, Señor, por los que han venido a adorarlo y glorificarlo. En el nombre bendito y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga. Tengan un día